Si tu portátil está lento y ya no puede seguir el ritmo de tus tareas y ya has intentado optimizarlo al máximo y aún así sigue lento, seguramente necesita una actualización de hardware. Más específicamente, hablando del almacenamiento, seguramente tienes un disco mecánico y por esto el PC se siente muy lento. Entonces lo mejor que puedes hacer es actualizarlo a un SSD y también la RAM. Y en este video te voy a mostrar cómo hacerlo. Cuando lo hagas, seguramente notarás una diferencia notoria en el desempeño y en el rendimiento de tu computador. Así que quédate que te lo voy a mostrar paso a paso. Este es mi portátil que ya tiene unos años y como pueden ver está funcionando bastante lento. Las aplicaciones tardan en abrirse y el sistema no responde tan rápido como me gustaría. Ese es un problema muy común cuando se está quedando sin memoria RAM o tiene un disco duro tradicional en lugar de un SSD. Hoy lo vamos a solucionar mejorando dos cosas fundamentales, la RAM y agregando un SSD M.2 NVMe. En este caso lo haremos con un Lenovo IdeaPad 3. Este portátil es compatible con memorias RAM DDR4, que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de comprar la expansión que vamos a hacer. También es importante verificar si el computador al que le vamos a hacer esto tiene disponible un puerto M.2 para poder instalarle un SSD de este tipo, ya que si no lo tuviera tendríamos que instalar un SSD SATA tradicional. La memoria RAM ampliará la capacidad del computador para hacer multitarea y más que esos 4 GB ya están quedando bastante cortos en la actualidad. Y el M.2 hará que mejore mucho el rendimiento del sistema, haciendo que encienda mucho más rápido, las aplicaciones abrirán demasiado rápido y la diferencia será muy notoria con esta pieza de acá. Y más que es una unidad M.2 NVMe, mucho más rápido que los discos duros tradicionales y que las unidades de estado sólido SATA tradicionales. Ahora que ya sabemos qué vamos a instalar, es momento de abrir el portátil. Siempre recuerda que antes de abrir cualquier equipo debes apagarlo completamente, desconectarlo de la corriente y si es posible quitar la batería, si es extraíble, para evitar cualquier tipo de daño. Entonces con cuidado vamos a retirar la tapa trasera del portátil quitando estos tornillos. Normalmente en la mayoría de portátiles se hace de esta manera, a menos de que sea muy viejo. Una vez que retiramos todos los tornillos, normalmente toca insertar una tarjeta o algo con que hace presión para liberar los clips de la tapa y ya retirarla completamente. En este caso en el portátil podemos ver acá el puerto M.2. Si retiramos acá esta carcasa de protección, aquí viene el puerto de la RAM, solo tenemos uno disponible. La RAM del propio computador viene soldada. Este es el disco duro, es rígido, por eso es tan lento, es de 1 TB y le vamos a añadir el M.2 acá. Listo, entonces primero vamos a instalar la memoria RAM y aquí la tenemos y va en este puerto acá. Instalar la memoria RAM es muy fácil en sí, vemos que ella tiene una parte más larga que la otra, así mismo va a ser el puerto. Entonces la encajamos de esta manera y una vez encajada hacemos presión hacia abajo y escuchamos el clip y listo, ahí ya quedó instalada. Ahora vamos a seguir con la unidad de estado sólido, que aquí la tenemos, un M.2 de la marca Kingston NVMe y este de acá es el puerto donde va. Entonces es prácticamente lo mismo que la RAM, una parte más corta, una más larga y así mismo es el puerto. Lo encajamos de esa manera, pero entonces este va a quedar así también hacia arriba, iría fijo con un tornillito que va en esta parte de acá, un tornillo pequeño, normalmente viene con el disco duro o viene en la caja del portátil. Una vez apretamos el tornillo, ahí queda fija la unidad. Ya quedó lista la instalación, instalamos 4 GB de memoria RAM y la unidad M.2. Podemos instalar una M.2 porque este portátil tiene disponible el puerto, ya que si no tendríamos que instalar un disco SATA que ya iría reemplazando este de acá. Ahora solo queda cerrar el portátil y encenderlo. Simplemente ponemos la tapa, apretamos cada pin y luego ponemos los tornillos.
Y como siempre, en todas las instalaciones recomiendo no poner los tornillos y cerrar la tapa de una y hacer las pruebas antes. ¿Por qué? Porque siempre pasan errores o que algo mal instalado para no volver a quitar todos los tornillos, abrir y mirar, o como en este caso, que nos olvidamos de algunas partes y las tenemos que poner sí o sí. Entonces aquí iría esta tapita protegiendo la RAM. Ahora vamos a encender el portátil para comprobar que los cambios que hemos hecho los haya detectado correctamente el portátil, y para eso vamos a entrar a la BIOS. Normalmente en los computadores se ingresa apretando la tecla F2 o suprimir a la hora de encender el computador. Ya aquí en la BIOS podemos verificar que la memoria RAM ha sido correctamente instalada y podemos ver que se detectó el NVMe SSD. Y ahora lo que queda es un paso demasiado importante, ya que vamos a instalar el Windows en el nuevo disco que hemos instalado, ya que si no notaríamos ningún cambio y no haríamos realmente nada. Una vez instalado Windows, vamos a encender el computador y la diferencia será de inmediato, ya que este encenderá mucho más rápido y el sistema iniciará de una gracias al SSD. Como pueden ver, la velocidad de arranque ha mejorado drásticamente y las aplicaciones abren mucho más rápido gracias a la combinación de más RAM y el SSD. Además, la memoria RAM extra nos permite manejar múltiples aplicaciones abiertas sin ralentización. Con solo mejorar la RAM y agregar un SSD M.2, la diferencia ha sido drástica. Hemos logrado transformar este portátil lento en una máquina rápida y eficiente. Estas actualizaciones no solo mejoran la velocidad del computador, sino que también aumentan su vida útil. Si tu portátil se está quedando lento, actualizar la RAM y reemplazar el disco duro por una unidad de estado sólido es una de las mejores inversiones que puedes hacer para mejorar el rendimiento. Si te gustó este video, no olvides suscribirte acá abajo, comentar qué te pareció y darle like. Obviamente, nos vemos hasta la próxima.